El momento. Bueno, muy interesante lo que decías vos al principio. Bueno, en la apertura del programa te agrego un dato sobre lo que piensa la Casa Rosada sobre un supuesto plan desestabilizador del kirchnerismo que, según el gobierno, comprende y se amplía el peronismo, porque en el gobierno no distinguen mucho entre el kirchnerismo y el peronismo. Dice, en realidad hay vasos comunicantes, se entienden todos. La CGT está en una marcha que posiblemente llame un paro, pero ahí todos son amigos de todos. Y saben que la CGT, por ejemplo, bueno, está moviéndose por las presiones internas de las bases y de algunos sindicatos que son más radicalizados y necesitan ir a un paro, y las cabezas, muchas de las cuales dialogan mucho con el gobierno, y bueno, hay mucho diálogo. Por ejemplo, Moyano, Barrio Nuevo, Moyano con el tema de la AFA, junto con Macri y Angelici, impulsando a Claudio Chiquitapia. Prácticamente ahí hay una alianza, pero dentro de las segundas líneas de la CGT hay mucho kirchnerismo, hay mucho sector radicalizado, hay izquierda, está la CTA. Entonces, bueno, dicen, hay una desestabilización por parte del kirchnerismo. El kirchnerismo está llevando al peronismo a un plan desestabilizador, no digo de voltear al presidente, sino de socavarlo, de no dejarlo gobernar, de boicotear. Ponerle palos en la rueda. Ponerle palos en la rueda, exactamente. Y uno de estos elementos que ve el macrismo o el gobierno es la actividad de Gil Carbó, de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, con muchos fiscales. Dilelo imputó al presidente y a varios funcionarios y al presidente de una línea aérea colombiana, habían líneas aéreas, por el otorgamiento de rutas. El mismo día que estaba Mauricio Macri, Mauricio Macri hablando, al Congreso, hablando en el Congreso, pedido de imputación. Y Dilelo imputa ese mismo día al presidente y a un hombre como el presidente de Avian, Ramovich, que invirtió $200 millones en comprar una empresa de Macri. Con lo cual, ahí hay una cuestión que se tiene que dirimir en la justicia, pero en el gobierno tomaron muy en cuenta que lo haga el mismo día del discurso. Bueno, dicen el fiscal Juan Pedrosoni, que también imputó al presidente por el correo, Paloma Ochoa, que imputó al presidente por un acuerdo con Qatar por $1.300 millones. Es decir, hay, bueno, el fiscal Federico Delgado, que imputó, y a todos los vinculan con Alejandra Gil Carbó. Por eso es muy fuerte ahora la intención del gobierno y de Cambiemos de avanzar en un juicio político contra la Procuradora General de la Nación, porque creen que está jugando políticamente y que hay un vaso comunicante con Cristina Kirchner para usar a la justicia como un palo más en la rueda. Miguel Ángel Pichetto, buenas noches. ¿Cómo le va, Charlie? Gracias por venir. ¿Cómo anda? ¿Cómo está viendo el momento político? Bueno, a ver, una breve reflexión sobre este planteo conspirativo. Yo la verdad no lo veo. Por otra parte, la CGT, la conducción de la CGT tripartita ha dado muestras de mucha mesura y mucha responsabilidad, Charlie. Ha venido dialogando con el gobierno, tratando de comprender las realidades, el proceso político de cambio. Creo que ha tenido una actitud muy prudente. Y hoy hay un reclamo, porque también hay alguna visión que tiene la CGT que tiene que ver con el rumbo económico. No hablemos acá de cerrar, digamos, la importación, pero indudablemente hay datos en la industria muy complicados: pérdida de empleo, cierre de empresas. Las pymes. Pyme y de otro tipo de empresas. Estos datos la CGT los tiene y me parece que por primera vez hay un planteo más de fondo en términos del modelo económico que el gobierno impulsa. Me parece también que en este tema el gobierno no tiene una debida comprensión de la política internacional. El gobierno asumió con el marco de la globalización, de volver a los mercados, de volver al mundo. Hoy hay procesos de cambio en el mundo que se están dando, en donde los países más desarrollados, más importantes, tienden a cerrarse, a cuidar su industria, a defender determinados sectores, no un cierre total, siguen integrados, pero vemos este proceso en Estados Unidos, está pasando en Europa. El gobierno y el presidente ratificó el rumbo de la globalización en el marco del discurso el otro día, el 1 de marzo.
Me parece que no hay una debida comprensión de este proceso y me parece que deberíamos por lo menos intentar cuidar determinados sectores de la industria argentina que si se pierden y se cierran no se van a recuperar fácilmente. Mariano. Sí, Pichetto, yo estoy de acuerdo que hay muchos sectores de la economía argentina que están muy mal, que están cerrando, que la economía tiene sus problemas, sus resentimientos, y que el gobierno comete muchos errores, quizás de aprendizaje, quizás porque son CEOs o porque son empresarios y demás. Ahora, ¿ustedes no creen que la CGT, que al gobierno de Kirchner le dio 4 años y al gobierno de Cristina 40 meses de plazo, que venían de una devaluación, una mega devaluación, no se está apresurando porque la economía que dejó el peronismo, el kirchnerismo, al que usted apoyó, requería un reacomodamiento? Sin duda. Era imposible. Nadie está negando este dato. Por eso, nadie de los economistas, ni siquiera los de Scioli, Miguel Bain y Mario Blecher, esperaban que esto fuera. De lo único que habla es de lo bien que le va la economía de Macri. Por eso, y Mario Blecher dice que todo esto que hizo Macri había que hacerlo. Yo no defiendo al gobierno de Macri, pero digo, después de una economía desfasada, 700% de inflación, 7% de déficit fiscal, 29% de pobreza, ¿se esperaba el peronismo y la CGT que iban a solucionar todo en 15 meses? Mariano, pero ¿por qué no analizamos el proceso del año pasado? ¿Cómo actuó el peronismo centralmente? En el marco del Senado, que tiene mayoría absoluta, acompañó los grandes temas económicos que el gobierno necesitaba. La salida del default, el presupuesto, el blanqueo, incluso el proyecto y la iniciativa nuestra era mucho más inteligente que la del propio gobierno. Sí, muchas leyes se mejoraron. La ley de ganancias, en donde tenían un grave problema desde el punto de vista de la afectación de recursos de la media sanción que se había votado en diputados. Ha habido un proceso de gran comprensión y diría de acompañamiento en el concepto que nosotros entendemos de gobernabilidad. No estamos negando la situación de crisis económica que tenía. Argentina no crecía en los últimos 5 años en empleo privado, hubo una fuerte tensión sobre el sector público, el tipo de cambio era un problema, lo sigue siendo. En fin, yo no creo que todo esté mal, pero indudablemente hay algunos datos en el esquema del empleo y fundamentalmente en el sector de la industria, no así el agro, que es un sector competitivo, que crece, pero que tampoco genera empleo importante, digamos. ¿Por qué? Por la maquinación, todo el esquema de maquinalización que tiene el agro, indudablemente tecnología aplicada. Para un industrial hoy, pagar impuestos es ser socio del Estado en más de 50%. Pero a ver, lo que el gobierno... Y esto viene de una herencia, Mariano, de que el déficit fiscal hace imposible bajar la presión. Yo quiero volver a... No, está bien. No quiero, digamos, entrar en una polémica con usted porque hasta podemos coincidir en algunos temas. No, estoy seguro. Lo que digo es que la política hay que analizarla desde la realidad. Y tanto la CGT como el peronismo en el Congreso ha actuado con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Hay también una fragilidad en la toma de decisiones políticas del gobierno. Charlie en la introducción ha mencionado una serie de temas. Totalmente. Pero yo apunto a otros temas mucho más complejos que impactan sobre el salario. Cuando aumentan desmedidamente la luz, el gas, sin dejar de reconocer que había que ir ordenando ese proceso tarifario. Cuando aumentan los peajes el 225% de manera irracional, dígame cuáles son los compromisos de las empresas concesionarias de peaje, qué obras van a hacer para mejorar la circulación que merezca el 225%, o el 100%, como el caso de la autopista Ilia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 1,5 kilómetros, y que aumentó el 100%. A ver, cuando usted le pide a los trabajadores 70%, que ajusten... la pago todos los días, 70%, bueno, de 10 a 17, sí. De 10 a 17 y depende de la hora pico también. Claro, bueno, la hora pico. De 10 a 18. De 10 a 18. Está bien. Y la hora pico 25. Y lo que digo es lo siguiente, frente a esa presión que se ejerce desde los estados provinciales, desde la propia Ciudad de Buenos Aires en términos de aumento de impuestos de ABL, ingresos brutos, donde todo aumenta el 40% promedio, porque la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 39, 40%. En la provincia el 37, 38. Arba aumenta el 100% cada vez que aumenta. Hicieron un revalúo también. Y el agua,
que es un derecho No, humano, inalienable. Pararon el aumento. Bueno, inviable. Y después usted le pide a los trabajadores que acepten que tienen que ir a un acuerdo paritario del 18%. No cierra. A ver, no cierra. Lo que digo es que hay que tener una actitud de prudencia en el ejercicio de las tomas de decisiones del gobierno, especialmente en el marco tarifario. Hay que tener un marco de gradualidad. Miguel. Si lo dejan Aranguren volver a aumentar la luz y el gas, el gobierno tiene serio riesgo de perder el proceso electoral en el mes de octubre. Ahora, porque la gente se puede llegar a olvidar del correo, todo este tema de la judicialización, todo este tema que todos los días la política argentina se dirime. En el marco de la justicia, algunos dirigentes van a Roma a ver al Papa y de acá, de los grandes temas argentinos, nadie habla. ¿De qué visualización hay sobre la política económica, sobre la política internacional? ¿Cómo cuidamos el empleo? ¿Cómo tratamos de generar un proceso de industrialización en sectores que son competitivos como el campo? Eso no discutimos eso. Discutimos Bien. a ver si le van a dar... Miguel, A ver, yo creo que el gobierno advirtió el momento en el cual está, yo lo creo, yo le voy a pedir su opinión. Creo que el discurso de Macri tendió un puente para la sociedad, le tuvo que pedir disculpas a los diputados y los senadores el día anterior, tuvo que reconocer ante el gabinete empleado que el esquema de decisiones no funcionaba. ¿Cree que esta situación va a llevar a que el gobierno cambie algo? bueno, sería interesante que lo haga. A mí me parece que el proceso de toma de decisiones muchas veces no mensuran ni analizan el impacto de las medidas que toman. Y las medidas las toman y si pasan y se quedan las medidas. Y si hay resistencia social vuelven para atrás. Pero este es un modelo que es complejo porque uno nunca sabe cuál es la última palabra, cuál va a ser la última decisión. Este esquema de ensayo y error puede servir alguna vez, pero esto también debilita al presidente. Y en política, la conducción, digamos, tiene que tener previsibilidad, racionalidad, responsabilidad, no presionar tanto a la gente, no tensionarla tanto, porque de lo contrario se producen situaciones muy complejas. Charlie, muy complejas. Yo creo que hoy la presión de los aumentos de luz, gas, agua, impuestos municipales, provinciales, nacionales, es inviable, es inviable. Eso impacta directamente sobre el salario del trabajador. Eso es lo que al trabajador le duele. Le aumentan la prepaga, le aumenta el jardín de infantes, le aumenta la escuela, le aumentan los útiles. La gente va, en la medida que puede, digamos, en la periferia, en las fronteras, viaja a comprar las cosas al otro lado. A Paraguay, a Chile, a Brasil. Mariano. Pichetto, estoy de acuerdo con usted en materia de lo que es la toma de decisión del gobierno. A veces uno se extraña de que tengan tanta mala praxis política. La pregunta es si es mala praxis. Por eso, bueno, yo creo que es un gobierno A lo mejor es la acostumbrado, praxis, dice usted. es un gobierno acostumbrado a tomar decisiones y no contar con que hay otros que juegan el partido. Y después se enoja con el clima. Llueven pero salen a la calle sin paraguas, ¿no? Y se enojan con la lluvia. Pero en realidad no tiene en cuenta al otro. ¿Usted cree que le está faltando diálogo? ¿Usted le diría al gobierno, muchachos, siéntense a dialogar, hagamos una mesa de diálogo política? Eso no lo hicieron. Porque se hizo la mesa con la CGT y con los empresarios. Sí, ahora se fue la CGT. se fue, pateó el tablero. En la política no hay posibilidad de hacer una mesa de diálogo para decir hubo estas un planteo al inicio del año de Suyo, sí, agenda parlamentaria. Sí, además este año lo volví a reiterar en términos de política de Estado. Empleo, cómo crecemos, políticas de seguridad, narcotráfico. Bueno, ese diálogo no está sin perjuicio de que en el ámbito del Congreso hemos construido un nivel de diálogo político institucional razonable. Pero bueno, es una característica también del gobierno que cree que eso es el pacto corporativo, eso es lo viejo. Bueno. ¿Usted habla con gente del gobierno? Concretamente habla Yo diálogo con gente de la Cámara, del Senado, en el gobierno. Tengo diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Senadores y suelo hablar con el ministro Frigerio en términos de la representación que desde el Senado también hacemos de los gobiernos provinciales que tienen demandas, reclamos, y que este año que pasó también hemos logrado
algunos hechos importantes, como la restitución del 15%, acuerdos que fueron valiosos en términos de las provincias. Indudablemente que también las provincias, en el impacto de la recaudación, han tenido problemas, han mermado su esquema recaudatorio, ¿no? Pichetto, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Charlie.